Palabra Fe Jalisco. Le damos la más cordial bienvenida a nuestros amigos, hermanos, familiares que nos ven a través de este medio. Dios les bendice. El Señor tiene una palabra específica para cada uno de ustedes en este día. Estamos viendo el tema que se llama ¿cómo se manifiestan los dones del Espíritu Santo? Estamos viendo el don de sanidad. Vamos a abrir la Biblia, la palabra del Señor en primera carta a los Corintios, en el capítulo 12 y el versículo 1. Así dice la palabra en el nombre del Señor Jesús. No quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales o de lo espiritual. Sabéis que cuando eras gentiles se os extraviaba llevándonos como se os lleva a los ídolos mudos. Por tanto, sabemos saber que nadie que habla por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús. Nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. Ahora hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Padre, te damos gracias en el nombre del Señor Jesús en esta noche. Bendecimos tu nombre y te adoramos. Te damos honor, exaltación, alabanza, porque has sido fiel, has sido bueno, Señor, con nosotros. Gracias, porque hasta el día de hoy has cumplido cada promesa, cada palabra de protección divina, de sanidad, de larga vida, Señor, de protección divina, de sanidad en nuestros cuerpos, de manifestación financiera. Gracias, Señor Jesús. Hoy desatamos la revelación, la sabiduría de Proverbios capítulo 3 y 8 y Efesios 1:17, para que sean alumbrados los ojos de nuestro entendimiento y podamos conocer cuál es nuestra herencia en los santos en Cristo Jesús. Declaro que tenemos la mente de Cristo, que pensamos, hablamos y actuamos como Cristo aquí en la tierra, en el nombre de Jesús. Declaramos que oímos la voz del buen pastor en esta noche, porque el buen pastor dio su vida por mí. Yo creo en el nombre de Jesús que soy un terreno fértil, un árbol plantado junto a corrientes de agua, que doy mi fruto a mi tiempo y mi hoja no cae, y todo lo que hago prospera en el nombre de Jesús. Llevo cautivo todo pensamiento a la mente natural, a la obediencia a ti, Señor. Declaro la mente de Cristo ahora, y derribo todo argumento mental que se levante contra ti, Señor, y tu palabra, en el nombre de Jesús. Espíritu Santo, usa mi mente, usa mi boca, Señor. Que tus pensamientos fluyan a través de mis pensamientos y tus palabras a través de mi boca, Señor, para bendecir a este pueblo, para bendecir a naciones y para bendecir a tus hijos, Señor, en el nombre de Jesús. Espíritu Santo, tú eres el Señor en esta reunión, y declaro en el nombre de Jesús que mientras enseñamos tu palabra, Señor, tú extiendes tu mano de poder sobre cada oyente a través de estos medios, para hacer milagros, maravillas, señales de tu poder, Espíritu de Dios, para que salga de sus cuerpos toda enfermedad y toda dolencia en el nombre de Jesús. Te bendecimos, Jesús, tú eres el Señor. Amén. Muy bien, pues estamos viendo primera carta a los Corintios. Estamos viendo los 9 dones del Espíritu de Dios, 9 dones del Espíritu Santo. Entre ellos está, ya lo conoce usted, ya hemos visto, palabra de sabiduría, de conocimiento, discernimiento, espíritu. Son los dones, básicamente son los dones de revelación. Recuerda que ya los vimos, dones de revelación. Pero también vimos y estamos viendo aún los dones de poder. Ya vimos fe, el don de fe, ya vimos el don de milagros, pero también estamos viendo los dones de sanidad. Ese es plural, así como lo dice la palabra. En la primera carta a los Corintios capítulo 12, usted puede leer en el versículo 7, pero cada uno les da la manifestación del Espíritu para provecho.
Y luego más adelante dice, para provecho les dada la manifestación del Espíritu, dice en el versículo 10, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos generales de lenguas, a otro interpretación de lenguas. Y un poco más atrás, en el versículo 9 dice, a otro fe por el mismo Espíritu y a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu. Son 3 dones de poder, 3 dones milagrosos. Pudimos ver que el don de fe y el don de milagros no necesariamente va enfocado a sanidades, no necesariamente va enfocado a sanidad en los cuerpos, sino puede ir enfocado a otras áreas de la vida del creyente. ¿Me explico? Pero siempre es importante darle la gloria, el reconocimiento que es el Espíritu de Dios el que hace los milagros. Solamente los seres humanos contribuimos con esa manifestación, es decir, nosotros somos los encargados tanto de ministrar como de recibir esta manifestación del Señor. Es decir, donde no hay conocimiento acerca de cómo opera el Espíritu de Dios aquí en la tierra, difícilmente va a haber sanidad y milagros. En muchos lugares solamente creen en el hablar en lenguas, o inclusive utilizan mucho el hablar en lenguas. Interpretar lenguas y profecía regularmente se mueve mucho en la iglesia cristiana evangélica, pero dones de sanidad es muy poco. En muchos lugares muy poco se mueve. O hay personas que sanan y cuando llegan a sanar, por decirlo así, a la semana, a los 15 días ya están otra vez enfermos. O sea, no mantienen su sanidad. Ok, pero la sanidad es un derecho legal para todo creyente, ¿sabe usted? No debemos ni tenemos por qué morir de una enfermedad incurable, porque tenemos ese poder básicamente disponible a nosotros. ¿Y sabe qué? Está disponible las 24 horas, ¿sabía? No es a veces sí o a veces no, no se trata de eso. Se trata de que siempre está disponible. ¿Estamos entendiendo? Es un Dios omnipresente y en todos los tiempos, en todos los momentos, en todas las horas está presente. 24 horas al día está disponible para usted. Imagínense qué maravilloso es eso. Tener a Dios disponible para nosotros las 24 horas del día. ¿No se les hace maravilloso eso? Porque mucha gente cree que Dios en ciertas ocasiones no los oye. En otros momentos sí los oye y en otros no, porque usted no ve la manifestación. Pero si no vemos la manifestación, no significa que Dios no esté ahí. No significa que el Espíritu Santo no esté ahí. Sino somos nosotros los seres humanos que no ejercemos fe para recibir esa manifestación, ¿ok? Entonces, mire, vimos algunos casos de los dones de sanidad. Uno de ellos muy importante en Mateo capítulo 8, para entender que siempre Jesús quiere, el Señor siempre quiere sanar. En Mateo capítulo 8, versículo del 1 al 3, dice así la palabra: cuando descendió Jesús del monte, le seguía mucha gente. He aquí que vino un leproso y se postró ante él diciendo: Señor, si quieres puedes limpiarme. Mire, había gente reconociendo que Jesús era Dios. Si quieres puedes limpiarme. Jesús extendió la mano y le tocó diciendo: quiero. Eso es una cosa importante. Hay personas que no sanan porque no saben si Dios los quiere sanar. Si Jesús está disponible y si el Espíritu Santo está disponible en ese momento, hay gente que no entiende todavía que Dios está ahí presente y que Dios siempre, el Señor siempre quiere sanarles. Tan es así que dio su vida, tan es así que le cayó la maldición de la enfermedad en la cruz. Imagínense si no quiere sanarnos, o si no quiere manifestar hoy la sanidad, para que me entienda pues, porque ya nos sanó hace 2000 años, pero hoy puede manifestar la sanidad, es decir, el poder sanador del Espíritu Santo, para que se vea el milagro creativo de sanidad en sus cuerpos. Pero estamos entendiendo, entonces Jesús siempre quiere, ¿verdad? ¿Sí? No hay un obstáculo por parte del Señor para que las personas reciban sanidad. Entonces, ahora la responsabilidad es nuestra, ¿ok? A nosotros nos echa o nos da la responsabilidad de recibir o no recibir la sanidad. Ok, mire, vamos a ver algunos casos de sanidad
Recuerda que vimos lo del centurión romano, sí lo recuerda, ¿verdad? Que no había visto el Señor tanta fe ni en el propio Israel. Pero vamos a ver también en Mateo capítulo 8, versículo 14, vamos a ver algunas maneras en que el Señor sanó a algunas personas. Mateo capítulo 8, versículo 14. Vino Jesús a casa de Pedro y vio a la suegra de este postrada en cama. Y luego dice que era lo que tenía fiebre, ¿verdad? Y tocó su manto, su mano, y tocó su mano. Y la fiebre le dejó y ella se levantó y le servía. Hay dos cosas importantes para resaltar en este texto bíblico. Primeramente dice, hubo un contacto entre Jesús y el cuerpo de las personas. Estamos de acuerdo ahí, ¿verdad? Una de las maneras más eficaces en que un enfermo puede sanar, y no es la única, su servidor ha utilizado todas las maneras posibles que el Espíritu Santo me ha dado. He utilizado hasta papel de baño, inclusive he utilizado, pero sin popó, ¿eh? No se le vaya a ocurrir por ahí a alguno de ustedes hacer alguna travesura esas. No, con agua nada más, con agua. Esta una persona sorda, me dijo el Espíritu Santo, moja un pedazo de papel, humedécelo en un vaso con agua, humedécelo y luego se lo pones en el oído. Eso es algo raro, ¿no? Lo hice y la persona recibió el milagro de sanidad y se abrió totalmente su oído, un oído obstruido. La ciencia médica decía que ya no tenía solución. Y me sucedió en 2 ocasiones así. Y en la otra ocasión solamente este dedo, mire, este dedo lo metí en el oído porque el Espíritu Santo me dijo, métele tu dedo en el oído, y yo le metí mi dedo cuando lo saqué, y ese fue un milagro instantáneo porque inmediatamente comenzó a oír la persona. Eso sucedió en una campaña que se hizo por allá en la ciudad de Los Mochis hace como 5 años aproximadamente, 4 o 5 años. Entonces hay diferentes maneras, pero el Señor Jesús, cuando fue el centurión romano, vio la fe de él una fe tan grande, que solamente dijo el centurión romano, entendiendo la autoridad que se tiene en el mundo espiritual, solamente di la palabra y mi siervo sanará. Entonces el Señor Jesús no ocupó tocarle, ¿recuerda ese hecho? No ocupó en poner las manos. Pero ahora era otro caso. ¿Quién era la que estaba ahí enferma? La suegra de Pedro. No sabemos si era gruñona o no, pero el Señor la sanó. ¿Me entiende? Ahora, hay 2 cosas importantes que podemos resaltar aquí. Una, dice en el versículo 15, tocó su mano e inmediatamente fue instantáneo ese milagro. Mira, la fiebre que le dejó, ¿verdad? La fiebre le dejó, pero ella tuvo una reacción, un acto de fe. ¿Cuál fue el primer acto de fe? Se levantó. Imagínense que usted ponga la mano sobre un enfermo, que pongamos la mano sobre un enfermo, y el enfermo todavía sigue tirado ahí en la silla. No me quiero levantar. Sé sano en el nombre de Jesús. No me quiero levantar. Entonces no está ejerciendo fe, ¿me entiende? Siempre nosotros debemos de impulsar a las personas para que ejerzan fe. Y lo segundo, como recompensa, como agradecimiento a lo que el Señor hizo por esta mujer, dice que, ¿qué hacía? Servía a Jesús. He conocido muchos casos, mi hermano, de personas que han sido libres de enfermedades incurables, pero jamás las volvemos a ver. El otro día a una compañera de trabajo le estaba enseñando los principios de sanidad. Por ahí tiene una enfermedad, creo, incurable. Un día llegó alegre al trabajo, me dice, ¿qué cree? Ya sané de la enfermedad, no me salió nada, era una enfermedad incurable. Una compañía de trabajo, ¿no? Entonces ya pasó el tiempo y se le olvidó todo lo que le había dicho. Empezó a hablar mal, inclusive en algunas ocasiones decía a los otros compañeros de trabajo, como que no me fue bien en esos días, yo creo que voy a ir con el brujo a que me pase las ramitas por encima.
Ya me hace falta una limpia. Y dije, Dios mío, el Señor la libró de la enfermedad, le prediqué el evangelio y ya al tiempo ya se le había olvidado otra vez. Nosotros sembramos la semilla, ¿sabe usted? Sembramos la semilla. ¿Algún día fructificará? Posiblemente. Ahora lo último que supe es que está yendo a terapias con, no sé si son psicólogos cristianos, pero al parecer son cristianos y lo están yendo a terapias. Y bueno, está bien si no necesariamente vienen para acá, pero van a ir a congregarse en un lugar. ¿Estamos de acuerdo? Que sigan a Cristo en otro lugar. Muy bien, entonces mire, es necesario siempre en agradecimiento servir a Jesús. Ese es uno de los tips que pudiéramos decir. Es uno de los tips para conservar la sanidad. Es uno de las recomendaciones. Si alguien dice, fui sano de alguna enfermedad incurable, pero no sigo a Jesús, ¿sabe lo que hace Satanás? Inmediatamente viene, dice, y roba la semilla, ¿verdad? Roba la semilla. Y puede ser la semilla de sanidad que recibió, ¿me entiende? Tanto la palabra, lo primero que nos roba es la palabra, para que no conserven la sanidad de su cuerpo. Por eso, cuando decimos, Señor, yo te sirvo, significa yo te sigo, yo te sirvo. Esa es una recomendación que nos da siempre el Espíritu de Dios para mantenernos sanos aquí en la tierra. Las personas que se olvidan, ¿qué cree que hace Satanás? Les regresa otra vez la enfermedad. Por eso es importante que siempre que oremos o ministremos a un enfermo y que sea libre de la enfermedad, debemos recomendarle más bien, ¿sabe qué? Congréguese, siga oyendo palabra, porque si no la enfermedad, ¿sabe usted que sí regresa la enfermedad? Digo, me tocó ver un caso en Los Mochis se llamaba, bueno, el caso es que el señor lo ministramos, estaba totalmente desahuciado de cáncer. Lo ministramos, fue otra vez, hizo análisis, los doctores no hallaban por qué había sido libre, pero ya no le salía el cáncer, ya no le salió los análisis. El señor fue y se congregó nada más 3 veces, creo, ya jamás regresó. ¿Y de qué cree que murió a los meses? ¿De qué cree que murió? De cáncer. A pesar de que ya la ciencia médica decía que ya no tenía nada. Entonces siempre debemos de perseverar en lo que hemos creído, ¿me entiende? Y esa recomendación siempre la debemos de dar a las personas por las cuales ministramos. Amigo internet que me ves, es importante que si tú recibes sanidad a través de estos medios, cuando estemos ministrando a los enfermos, es importante que tú también te congregues, sigas escuchando palabra. ¿Para qué? Para que, como dijo el Señor a aquella mujer, ve, y aquel hombre, ve y no peques más. Es decir, ve y cambia de actitud, ¿me entiende? Ya no sigas haciendo lo mismo. Ahora sé un hijo de Dios que se congrega, que es obediente a la palabra, que oye la palabra, que ejerce o crece en fe. Muy bien, vamos a ver otro importante caso. Hechos capítulo 28. Hechos capítulo 28, ¿listos? Y vamos a leer desde el versículo 8. Dice, aconteció, ¿quién era el que estaba en operación aquí? ¿Qué discípulo? El Señor Jesús era el apóstol Pablo. El apóstol Pablo no fue de los 12 discípulos o de los 11 finales que estuvieron con el Señor Jesús. ¿Sabía usted que no fue? Sin embargo, podemos ver que todavía el Espíritu de Dios ejercía, trabajaba a través de los discípulos, aun que no habían conocido físicamente al Señor Jesús. Para que usted entienda que si no anduvimos con Jesús hace 2000 años, no significa que el Espíritu Santo no va a hacer milagros a través de nosotros, ¿ok? Y aquí vamos a ver. Hechos capítulo 28, versículo 8 dice, aconteció que el padre de Publio estaba en cama enfermo de fiebre.
Era el mismo caso de la suegra, ¿verdad? ¿Ok? Y no nada más fiebre, sino también tenía disentería. Mire, desde entonces viene ese espíritu inmundo de enfermedad. La disentería todavía está en la actualidad, ¿verdad? Y la fiebre también. Entonces, y entró Pablo a verle después de haber orado. ¿Qué fue lo que hizo Pablo? Le impuso las manos. ¿Y qué hizo? Sanó a ese hombre. O sea, podemos ver otro caso de imposición de manos. ¿Podemos ver ahí? Imposición de manos. Pero no debemos de limitar al Espíritu de Dios solo con la imposición de manos, ¿sabe usted? Yo le puedo poner varios ejemplos de personas, por ejemplo, que han recibido arcos en pies planos, que solamente han estado sentados allá al fondo, y le decimos: en el nombre de Jesús, recibe arcos en tus pies. Y repite con nosotros: recibo arcos en pies planos. Y ya cuando pasan al frente, se quitan sus zapatos, sus tenis, ya el arco ya viene hecho. Ahora, ¿cómo lo hizo el Espíritu de Dios? Literalmente no lo vimos en acción, aunque sí lo he visto yo en acción, cómo se hace el arco, sí lo he visto. Hay algunos predicadores aún que juegan con eso, y me ha tocado ver que declaran un arco: declaro arco en pies planos, y ya se va haciendo el arco, y luego declaro arcos en pies planos. Y lo siguiente que sucede es que luego dicen: ahora pie nuevamente vuelve sin arcos, vuelve a estar plano. ¿Y qué cree? Vuelve a estar plano. Y luego arcos en pies planos, y luego se va haciendo el arco grabado en video, y luego nuevamente pie vuelve a ser plano, y otra vez. Entonces tampoco debemos de jugar a ese grado, ¿sí me entiende? ¿Cómo le puedo decir? Es como por demás, para que usted me entienda, es como por demás que nosotros hagamos como un alarde, ¿me entiende?, del poder del Espíritu de Dios. No podemos hacer tampoco eso. Digo, en lo personal, yo he visto milagros. Se hace el arco y ya no le, ¿para qué le digo? Si ya se hizo el arco, ¿para qué le digo que se ponga plano otra vez? ¿Sí me entiende? Sin embargo, muchas veces, aunque no queramos, inclusive me ha tocado ministrar personas que ni siquiera abro la boca para decirle nada. Cuando tienen, por ejemplo, problemas en lumbares de la columna o dorsales en la columna, y que tienen un pie más corto que el otro, me ha tocado ver, y que los tomamos de los pies, y cuando los tomamos de los pies, ¿qué creen? Los pies empiezan a moverse. Se hace uno más corto, luego crece el otro, luego el otro, luego el otro, luego el otro, hasta que de plano lo cacho cuando va quedando así. Digo, ya lo tuve que hacer una vez con una jovencita que ministré, que no estaba así nada más el pie, uno crecía y así estaba. No, dije, pues ya no voy a estar una hora así y sin hablarle. Es lo más maravilloso, solamente por tocar los pies. Por eso le digo que muchas de las cosas o de las sanidades no necesariamente tiene que ser o específicamente como nosotros lo entendamos, con imposición de manos, o muchos dicen tienes que hablarle. Es decir, primeramente, bueno, dale gracias al Señor, te damos gracias porque tú eres el que haces el milagro, tú eres el sanador, tú eres el que manifiestas tu poder. Gracias, Espíritu Santo, porque son tus obras, Padre, a través del Espíritu de Dios, y damos reconocimiento al Espíritu Santo por lo que Jesús ya hizo por nosotros. Es decir, Él llevó la enfermedad. Isaías 53, versículo 4 y 5. Él ya llevó la enfermedad. Entonces, usted puede nada más tocar a la persona, tocarla, con tan solo tocarle. ¿Usted cree que la mujer que tocó el manto al Señor Jesús, usted cree que el Señor Jesús le dijo: mujer, sé sana? No dijo nada, nada más tocó el manto de Jesús. ¿Me entiende? Es decir, es la unción del Espíritu de Dios a través de la fe de una persona, ejerciendo esa fe, queriendo alcanzar ese milagro del Señor Jesús. Entonces el Señor Jesús no le habló a la enfermedad. Hay muchos predicadores que dicen: tienes que hablar a la enfermedad. Si somos sensibles a la voz del Espíritu Santo, vamos a acatar la instrucción del Espíritu de Dios.
No necesariamente le tenemos que hablar. No necesariamente. Le digo, me ha tocado ministrar personas sin hablarle a la columna. Solamente agarrarle sus tobillos y la columna se está mueve y mueve y mueve. Pero yo no, ni siquiera lanzo una sola palabra. Entonces, ¿qué podemos llamar a eso? Dígame. ¿Cómo le podemos llamar a eso? Que los mudos también pueden ministrar sanidad. ¿Está captando? Principalmente ellos deben de ejercer fe para que puedan hablar. ¿Estamos de acuerdo ahí? Imagínense, a ver, que pase el hermano Juancho que está mudo a ministrar al que está ahorita enfermo. ¿Qué va a decir el enfermo? Primero ministran para que hable, ¿no? Oren por él para que hable primero, ¿que no? Me ha tocado ver mudos que hablan, mi hermano, en Culiacán. Una señora mudita pudo hablar, articular palabras cuando se le ministró el poder sanador del Espíritu de Dios. Había unos pastores antes que nos decían: qué atrevidos son ustedes. Se les ocurre grabar en una cámara video, se les ocurre grabar los milagros del Señor. Qué atrevidos son ustedes, porque ponen la cámara y lo están ministrando al enfermo ahí, y ponen la cámara para que se vea el milagro. Nos decían unos pastores antes, como diciendo: yo no me atrevería a hacer eso, porque qué tal y si no sana. Imagínense qué incredulidad, ¿no? Y eran pastores, ¿no? Son pastores todavía. Y yo no me atrevería, dicen ellos. Uno de ellos nos dijo: yo no me atrevería a grabar en cámara. Y nos dijo que por qué nos atrevemos a grabar en cámara. Pues porque creemos en los milagros, creemos que el Señor no falla, creemos que el Señor es fiel, creemos en su poder. Somos una iglesia carismática que fluimos con los dones del Espíritu de Dios. Y se sorprendían porque grabábamos y vamos a seguir grabando todavía. ¿Me entienden? Vamos a seguir grabando porque creemos en la fidelidad del poder de Dios. Ok, entonces mire, estamos en el caso de Publio, ¿verdad? Entonces mire, ¿qué sucede aquí? Hechos capítulo 28, versículo 8 dice: aconteció que el padre de Publio estaba en cama, enfermo de fiebre, y también tenía disentería. Entró Pablo a verle después de haber orado, le impuso las manos y le sanó. Hecho esto, también los otros que en la isla tenían enfermedades venían y eran sanados. O sea, toda la gente que tenía enfermedades en esa isla eran sanados. ¿A quién utilizó el Señor? A un hombre que no anduvo caminando con el Señor Jesús. ¿Se da cuenta? Por eso no debemos de, principalmente, menospreciarnos a nosotros mismos. Muchas personas se menosprecian, no entienden su posición en Cristo, no entienden quiénes son en Cristo, no entienden su autoridad en Cristo, no entienden el poder del Espíritu de Dios que se les ha sido dado. Gente que ya recibió el poder de Dios, es decir, con la evidencia de hablar en otras lenguas, bautismo con el Espíritu Santo. Dice Hechos capítulo 1 versículo 8: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre ustedes, sobre vosotros, el Espíritu de Dios, y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea y en toda Samaria, hasta lo último en la tierra. ¿Se da cuenta? El poder de Dios iba a ser, los discípulos llenos del poder de Dios iban a ser donde testigos en toda la tierra, mi hermano. Es importante entender eso. Iban a ser testigos, es decir, testigos, ¿qué significa? Que iban a imponer manos sobre los enfermos. ¿Y qué iba a pasar? Iban a ver el poder sanador del Espíritu de Dios. Eso es ser testigos, testigos del Señor Jesús a través del poder del Espíritu de Dios. Ok, entonces nuevamente una imposición de manos a través del apóstol Pablo. Vamos a ver otro caso. Marcos capítulo 8, versículo 'Listo? Marcos capítulo 8, versículo. Vamos a leer desde el versículo 22.
Estamos hablando de un ciego sanado. Dice, vino luego a Betsaida y le trajeron un ciego y le rogaron que le tocase. Mire, fíjese, las personas veían que Jesús tocaba a las personas y se sanaban, al Señor Jesús. Entonces, estos hombres le rogaron a Jesús para que lo tocara. ¿Estamos de acuerdo ahí? Porque entendían que a través de la imposición de manos sanaban los enfermos. Pero no es la única manera, siempre lo he dicho. Inclusive no es la única manera que el Espíritu Santo me ha dicho que utilice. Entonces, tomando la mano del ciego, le sacó fuera de la aldea y escupiendo en sus ojos, le puso las manos encima y le preguntó si veía algo. Principalmente, ¿qué eran las personas que trajeron al ciego? ¿Qué fue lo que le rogaron al Señor Jesús? Señor Jesús, te rogamos, por favor, impon las manos sobre el ciego. Está cieguito, impon las manos. Y el Señor Jesús, ¿qué hace? Bueno, eso lo hizo el Señor Jesús. Digo, se ve asqueroso, pero no me ve a mí. Yo no lo he hecho, no me he atrevido, no he llegado a esa altura todavía. No he llegado a la estatura del varón perfecto. ¿Se ha dado cuenta? A Jesús se le llamó el varón perfecto. Yo no he llegado a la estatura del varón perfecto. El varón perfecto es hipócritas, a la gente que no creía en Dios, a la gente que ignoraba a Dios, a la gente que no le daba importancia realmente a la palabra, les es hipócrita. El Señor Jesús dijo generación de víboras, a gente religiosa que predicaba la palabra, pero luego quería matar a los demás, no practicaba la palabra. El Señor Jesús aquí escupió un ciego. Yo aún no he llegado a ese grado, mi hermano, pero sí me tocó ver algo. Un hermano en la ciudad de Los Mochis, que el Señor lo utilizaba mucho, muchos milagros se veían extraordinarios. En esa ocasión nos tocó ver cómo en video una mujer que no tenía seno, que le había salido cáncer, se había quedado sin un seno, y cómo instantáneamente se veía en la cámara que le estaba creciendo el seno. Y ese hombre estaba ministrando y desatando la palabra, y esa mujer le creció instantáneamente. Me tocó ver cómo ese hombre agarró una botellita con agua, y un niño que tenía enferma las anginas y que no podía sanar, no sé qué hizo con el agua. El caso es que, a ver, tómale agua, órale, y dale una vuelta aquí al auditorio, y cuando regresó el niño ya no traía anginas. Me tocó ver todos esos milagros. Entonces llegó una persona que tenía problemas de la vista. ¿Y qué cree que hizo este hombre? Agarró este dedo y dice, hizo ¿y qué cree que hizo la persona? Le voy a hacer aquí ¿cómo hizo la persona? ¿Qué cree que hizo la persona? Ya llegó, órale, ya está listo. Es color verde o blanco, no sé, pero ahí va. ¿Qué cree que hizo la persona? Pregúntame si recibió sanidad. Le dio asco. ¿Qué pasa si a usted le dice el Señor Jesús en una ocasión, que le diga el Señor: a ver, escupe en tu mano y por favor úntale la cara a esa persona para que se le vaya el acné? ¿Alguien tiene acné de los jóvenes para aprovechar de una vez el momento? Digo, podemos aprovechar el momento. ¿Tú, Fernanda, no? No, bueno. Fátima, Melanie, aunque sea un granito. ¿Sí o no? Digo, para experimentar el poder de Dios está bien, ¿no? ¿Sí o no? ¿No? Bueno, ustedes se lo perdieron, conste. Entonces,
A veces las personas no entienden por qué el Espíritu de Dios les dice a algunos que hagan ciertas acciones para que reciban sanidad. Pero ¿sabe qué? El problema no es el Espíritu Santo. El problema no es el poder de Dios que no puede sanar a la persona. El problema es que este ciego requería ver una manifestación de ese tipo para poder. Y ahorita, mire, vamos a seguir leyendo para que vea que no nada más fue eso. Dice, escupiendo en sus ojos, le puso las manos encima. No escupió en las manos. ¿Dónde escupió? Imagínase, con los ojos abiertos o los ojos cerrados. Pues no veía él, no sabía. Obviamente tenía los ojos abiertos y no veía. Literalmente los gérmenes de la saliva del Señor Jesús literalmente le traspasaron los ojos. Y luego mire, escupiendo en sus ojos, le puso las manos encima y le preguntó si veía algo. Él, mirando, dijo, veo los hombres como árboles, pero los veo que andan. Es decir, veía algo como algo borroso. ¿Estamos entendiendo ahí? Como algo borroso, ¿sí? Es decir, hasta ese momento no se completaba la obra de sanidad. Hasta ese momento, ¿ok? Ya le puso la saliva. Después de la saliva, ¿qué le puso las manos encima? Es decir, el gargajo del Señor Jesús todavía lo puso y lo mezcló ahí. ¿Está captando ahí? ¿Sí está entendiendo hasta ahí, verdad? Escupió y todavía lo mezcló, ¿sí? Entonces dijo este hombre, pues veo a las personas como árboles que se mueven nada más así, o sea, no los veo claramente, eso es lo que quiere decir, ¿no? Luego le puso otra vez las manos sobre los ojos, es decir, ok, no entró bien el gargajo, pues hay que darle más duro, con más gérmenes. No, no es cierto, no tenía gérmenes, el Señor Jesús no tenía gérmenes, ¿ok? Dice, luego le puso otra vez las manos sobre los ojos y le hizo que mirase, y fue restablecido y vio de lejos y claramente a todos. Ahora, ¿por qué no sanó la primera? ¿Qué no Jesús el Señor es Dios? ¿Por qué necesitó dos actos de fe? ¿Por qué necesitó dos acciones? ¿Por qué no a la primera? ¿Por qué a la segunda? Muchas personas, me ha tocado ver, inclusive ministros, me ha tocado ver, imponen la mano, se fue el dolor, no, pues órale, el que sigue, que acabo se te va a ir al rato. Y sí es cierto que se va a ir, ¿no? Pero ¿por qué mejor no esperarse a realizar otro acto, otra acción? No porque el poder del Espíritu Santo no pueda sanar un solo acto, porque el Señor Jesús no pueda sanar un solo acto, sino porque ese joven necesitaba otro acto de fe, otra acción, otro movimiento, otra imposición de mano del Señor Jesús para poder creer para recibir su milagro al 100%. ¿Está entendiendo o no? Entonces, no se sienta mal cuando nos ha tocado ver casos. Recuerda que hemos ministrado a personas y le decimos, ¿se te fue el dolor? No, pues no se me fue. Bueno, pues ahora ponte a hacer otra cosa, ¿no? Guiados por el Espíritu Santo hemos puesto a personas a hacer otras acciones. Es decir, vete corriendo para allá. Recuerden que hemos mandado a personas así a correr para allá. Y ya cuando regresan ya se les fue el dolor. Es decir, no debemos limitar principalmente el poder de Dios dejando avergonzado a Jesús porque la gente no creyó en la primera. Ok, si no creyó en la persona, sabía que en la voz de sanidad en Estados Unidos a principios de 1930 por allá, 1940, 1950, creo que hasta 1960 o incluso hasta 1970 por ahí, entre el 74, del 70 en adelante o hacia atrás, perdón. Estaban los predicadores de la voz de sanidad en Estados Unidos, a personas las cacheteaban, las golpeaban. Imagínense viendo una viejita aquí a que la sane, de repente el predicador, órale, y ya la agarra la ujira y la viejita toda cayéndose.
Incluso en muchas ocasiones se caían. ¿Y qué creen que se levantaban sanas? Porque el poder del Espíritu Santo no podía sanarles con la imposición de manos, no. Era porque ellos necesitaban ese golpe para poder reaccionar al poder de Dios. ¿Está entendiendo? Es impresionante cómo hay personas que no pueden recibir, o son tan duros para recibir la sanidad, que creen en Dios, pero no creen que el poder ahí está presente. Entonces, cuando usted ve a alguien que cree en Dios, pero no cree que el poder está presente, entonces cachetéelo. Pero no lo va a cachetear porque usted cree que lo debe de cachetear, sino debe ser una instrucción dada por el Espíritu de Dios. ¿Sí estamos entendiendo? Así es que si de repente su servidor está ministrando a alguien, le pega una patada a alguien, así es que no lo vean feo. O de repente que escupamos a alguna joven cuando vayamos a pasar. Es más, ahorita vamos a ir a practicar esto. Se asustaron, ¿no? No debemos nosotros sorprendernos todo lo que el Espíritu Santo puede hacer, mi hermano. Saliva, y hubo gente que sanó de otras maneras. El Señor Jesús utilizó todos los medios posibles: saliva, imposición de manos y luego imposición de manos. ¿Cuántos saben que hubo 3 acciones? Primero, escupir en los ojos. Segundo, imposición de manos. Tercero, volver a imponer manos. 3. Y la gente cree que porque ya oraron por alguien que pasó al frente y pusieron mano y no sanó, creen que ya, o sea, ahí los dejan. ¿Se te fue el dolor? No. Bueno, algún día se te irá. O sea, no. Digo, lo más básico es que se le vaya el dolor, ¿no? Digo, viene alguien con cáncer y trae sus órganos adoloridos. Bueno, lo básico es que se le vaya el dolor, ¿no? Lo básico. Eso significa que el poder sanador está ahí trabajando en ese cuerpo hasta que el órgano ese es reconstruido totalmente, es hecho nuevo. ¿Sí me entienden? Ok, entonces Mateo capítulo 8, versículo 25, perdón. Luego le puso otra vez las manos sobre los ojos y le hizo que mirase, y fue restablecido y vio de lejos y claramente a todos. Y lo vio y lo envió a su casa diciendo: no entres en la aldea ni lo digas a nadie en la aldea. No lo digas a nadie. Principalmente porque todavía no había llegado la hora del Señor Jesús en que iba a ser crucificado para morir por la humanidad. Y segundo, era porque andaban los fariseos encima de él para tentarle y decir: bueno, ok, sanaste a un enfermo en día sábado, en 7º día, Jesús, te vamos a matar. Sí sabía que siempre probaban al Señor Jesús para querer acusarle ante el Sanedrín, que eran los 70 ancianos compuestos por tanto fariseos como saduceos, para poder llevar al concilio a Jesús y poder matarlo. Era el objetivo de los fariseos. Dice el Señor Jesús: ¿sabes qué? No le digas a nadie. Nada más con que es suficiente con la propia gente que me sigue a mí para que vean que ahí está el milagro hecho. Es suficiente con la propia familia que te traía conmigo para que ellos vean que el poder de Dios es real para este tiempo. Y sabe que si el poder de Dios no ha cesado, no se ha minimizado ese poder de Dios, ¿sabía? No se ha minimizado. No es menos el poder de Dios que está ahorita que el que estuvo en la época del Señor Jesús, no es menos. Así es que nosotros no somos de los cesacionistas. Los cesacionistas dicen: el poder del Espíritu Santo, eso de hablar en lenguas, eso es sanidad y milagro, solamente fue para los primeros 100 años, es decir, el primer siglo después de Cristo, es decir, año 100 después de Cristo, nada más. De ahí en adelante ya no existen los dones de sanidades, no existe el milagro, no existe el de lenguas. Solamente de vez en cuando existe pues ahí alguno de profecía, otro tipo, esos dones como de profecía, ciencia, nada más, pero ya los demás no existen. Menos el de sanidad y milagros, menos el de esos dones del poder de Dios. Entonces gente ya no cree. Pero bueno, es responsabilidad de Dios, bueno, es la ignorancia en ellos, a pesar de que muchas veces se le demuestra con la palabra de que
El poder de Dios, dijo el Señor Jesús en Marcos 16, 17 en adelante: estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre hablarán nuevas lenguas. Si comieren cosa mortífera no les hará daño. Impondrán las manos sobre los enfermos y los enfermos sanarán. Estas señales seguirán a los que creen en mi nombre, a los que creen. ¿Cuántos habrá que creen o que estamos creyendo en la actualidad? Muchos. Yo creo en los milagros de Jesús. Yo creo en el poder del Espíritu Santo actual. Yo creo en esa manifestación porque está presente en este momento. La sintamos o no la sintamos, solamente porque la palabra lo dice, que las señales iban a seguir a los que creíamos. Es todo. ¿Estamos entendiendo ahí? Ya vimos que el Señor Jesús no es que no haya podido sanar al ciego a la primera, sino las personas necesitan ser ministrados a veces de diferentes maneras, según el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo todo lo escudriña aún lo profundo de Dios. El Espíritu Santo conoce el corazón de cada persona y el pensamiento de cada persona. ¿Sabe usted? Él sabe. A Él no le vamos a venir a decir cómo hacer las cosas. Él sabe, Él nos guía, nos dirige, y nosotros de acuerdo a ello vamos a seguir ministrando a los enfermos. Y no nada más va a ser con imposición de manos, de diferentes maneras. De tal manera que los enfermos que vengan a este lugar, ninguno se irá enfermo, en el nombre de Jesús. Lo creemos por la fe. Señor, póngase de pie, vamos a darles gracias al Señor, porque Él ha sido bueno, porque Él ha sido fiel, porque es un Dios que nunca falla. Padre, te damos gracias en el nombre del Señor Jesús en esta noche. Gracias, Padre, por tu fidelidad y por tu amor. Gracias porque eres un Dios de milagros, Señor. Hoy te damos honra, honor y alabanza, Padre, porque son tus obras aquí en la tierra en manifestación. Son tus obras, dijo el Señor Jesús, que haríamos, y aún mayores, porque yo voy al Padre, dijo el Señor, ustedes harán obras de las mismas que yo hice, aún mayores, en mayor cantidad, de diferente forma, en el nombre de Jesús. Y te damos gracias, Jesús, porque tú nos enseñaste de la manera correcta de ministrar. Sabemos que por el poder del Espíritu Santo hacías milagros, señales y maravillas. Y en esta noche creemos por el poder de tu palabra, Señor, que cada persona que nos ve a través de este medio no quedará enferma en el nombre de Jesús, sino que tu poder, Espíritu de Dios, está ahora en manifestación sobre esos cuerpos ahora. En el nombre de Jesús, echamos fuera el espíritu de enfermedad ahora mismo que está dañando esos cuerpos de nuestros hermanos, familiares, amigos o personas que aún no te conocen, Jesús. Echamos fuera ese espíritu de enfermedad de la vida de ellos en el nombre de Jesús. Y por el poder del Espíritu Santo ahora desatamos ese poder y lo llamamos a manifestación, y creemos que por las heridas de Jesús ya han sido ellos sanados, porque ciertamente Él llevó toda enfermedad y toda dolencia en el nombre de Jesús. Persona que me ves por internet, recibe a Jesús en tu corazón, recíbelo en tu vida y repite conmigo estas palabras: Señor Jesús, hoy abro mi corazón para que tú entres a mi vida. Yo creo que tú moriste por mí en la cruz, que llevaste toda maldición de enfermedad, de pobreza, de pecado. Por eso ahora abro mi corazón para que tú entres a mi vida. Jesús, yo proclamo con mi boca ahora que tú eres mi Señor. Delante del mundo espiritual digo que tú eres mi Salvador, mi Dios. Creo que eres el único camino, la verdad y la vida. Y ahora voy al Padre a través de ti, Jesús. Ya no estoy solo, ahora tú habitas en mi corazón. Ya no estaré más solo porque tú estás conmigo. Creo que iré al paraíso después de haber vivido más de 120 años sobre la tierra.
Creo que estaré contigo en el paraíso, Jesús, por la eternidad. Porque tú eres mi Dios de aquí en adelante. Ahora recibes la sanidad en tu cuerpo. Sé sano en el nombre de Jesús. Te desatamos de esa ligadura en este momento en el nombre de Jesús. Y creemos en el poder del Espíritu de Dios ahora, manifestándose en cada célula. Declaramos que es vivificado nuestro cuerpo. Cada cuerpo de cada persona que me ve a través de este medio. Ordenamos un milagro de regeneración de células, regeneración de neuronas, en el nombre de Jesús. Echamos fuera toda parálisis de ese cuerpo en el nombre de Jesús. Atamos el espíritu de embolia y lo echamos fuera de ese cuerpo. Parálisis facial, ahora te ordenamos que sueltes ese cuerpo y ordenamos un movimiento milagroso en el nombre de Jesús, de músculos ahora mismo faciales, por el poder del Espíritu Santo. Declaro oídos ahora en el nombre de Jesús, que son restaurados, órganos auditivos ahora en el nombre de Jesús. Son restaurados por el poder del Espíritu de Dios. Echamos fuera el cáncer de esos cuerpos en el nombre de Jesús. Y declaramos un milagro de restauración de cada parte que haya sido dañada por esa enfermedad en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, ordenamos a la presión arterial que se establezca entre 120 y 80 en el nombre de Jesús. Echamos fuera toda migraña en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Y por el poder de tu palabra, Jesús, te bendecimos, Jesús. Te bendecimos. Y cantaremos, Padre, que tú eres el Rey en nuestras vidas. Padre, son tus obras aquí en la tierra en manifestación. Porque tú aún trabajas, como dijo el Señor Jesús, y nosotros trabajamos a través y para ti, Padre eterno. Mi Padre, mi Padre, con furia me amó. Mi Padre, mi Padre, su todo entregó. Me redimió, me transformó, su amor me rescató. Mi Padre, con furia me amó. Yo solo sé que yo soy su hijo y tú eres mi Padre y mi Padre me ama. Yo solo sé que yo soy su hijo y tú eres mi Padre y mi Padre me ama. Yo solo sé que yo soy su hijo y tú eres mi Padre y mi Padre me ama. Una vez más díselo. Yo solo sé que yo soy su hijo y tú eres mi Padre
Padre me ama. Y yo solo sé que yo soy tu hijo y heredero, y tú eres mi Padre, y mi Padre me ama. Gracias, precioso Padre. Son tus obras de milagros y maravillas aquí en la tierra. Es tu manifestación a través del poder del Espíritu de Dios. Espíritu Santo, es tu poder ahora aquí. Gracias por esas maravillosas obras, por esas señales milagrosas, por esas maravillas, Padre. Gracias, precioso Padre. Y me amas, y yo solo sé que yo soy su hijo, y tú eres mi Padre, y mi Padre me ama. Y yo solo sé que yo soy su hijo, y tú eres mi Padre, y mi Padre me ama. Y yo solo sé. Dele un fuerte aplauso al Padre, porque Él merece el honor, Él merece la gloria, Él merece la alabanza, porque son sus obras y aún mayores. Son sus manifestaciones aquí en la tierra. Es su poder aquí en la tierra. Es su gloria aquí en la tierra. Es su gracia aquí en la tierra. Es su bendición aquí en la tierra. En el nombre de Jesús, Padre, te bendecimos. Padre, te adoramos. Padre, te exaltamos. Padre, te honramos en esta noche. Padre, es tu poder, tu amor en manifestación, Padre. Gracias por amarnos. Gracias por manifestarte, Padre, en el nombre de Jesús. Gracias, precioso Rey. Si alguien viene enfermo, de los que están aquí presentes, para suministrar ese poder está siempre presente. Y si no, invite personas para el próximo viernes. Nos hace falta más ese tipo de actividad espiritual. ¿Usted cree que no hay enfermos ahorita? Hay muchos enfermos ahorita en los hospitales. Hay muchos enfermos en varios lugares. Padre, en el nombre de Jesús, desatamos tu poder ahora sobre esta bebé. En el nombre de Jesús echamos fuera el espíritu de muerte, de enfermedad, en el nombre de Jesús, y de dolencia. Declaramos una restauración ahora mismo, en el nombre de Jesús. Una restauración ahora mismo en su cuerpo, en el nombre de Jesús. Te damos gracias por tu poder sanador, Espíritu de Dios. En el nombre de Jesús. Gracias por ese poder que está siempre presente. Gracias, Señor, por la sanidad de esta bebé. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, pues ya nos despedimos de nuestros amigos que nos ven a través de este medio. Dios les bendice. El Señor es bueno. El Señor les ama, nosotros también. Permanezca fiel al Señor y a su palabra. Nos vemos próximo viernes 7 de la tarde. Y recuerden, miércoles 17 tenemos el servicio de Semana Santa en lugar del viernes. Y próximo domingo a las 11 estaremos aquí en el nombre de Jesús para servirles, para ministrarles y para seguir adorando al Señor Jesús. Gracias, Jesús, porque eres bueno. Gracias, Señor, por tu fidelidad. Gracias.